Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos la plática con nuestro doctor José Alfredo Juárez. Lo escuchamos, doctor. Gracias, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de participar una vez más en estas charlas y, pues bueno, esta vez con un tema relevante, interesante, aún en novedad, por supuesto, pandemia COVID-19, pero visto desde una perspectiva de la salud mental. Permítame un momento. Después el audio y que pueda cambiar bien la presentación. Listo, disculpen, reiniciamos. Entonces, como les comentaba, vamos a ver un tema llamado pandemia COVID-19, pero desde una perspectiva, un abordaje desde la salud mental. ¿Y de qué manera? Bueno, vamos a ver desde que inicia esta pandemia, por lo menos en México declarada, hasta la fecha actual, qué nos ha traído, cómo nos ha impactado y quizás lo más relevante, qué podemos hacer para lidiar con este impacto. Pues bueno, sin más comenzamos. No omito presentarme nuevamente. Soy el doctor José Alfredo Juárez González, médico psiquiatra. Laboro aquí en AFAPE desde hace ya un buen tiempo. Y sin más, pues comenzamos. Ahí estamos. Vamos a comenzar con lo esperado, con lo habitual. Siempre que el ser humano se enfrenta a situaciones nuevas, a situaciones que generan incertidumbre o a cambios que podemos denominar también como crisis, es entonces esperado para este ser humano que exista una sensación de inseguridad, hasta cierto punto incluso un sentimiento de temor o de angustia. Es comprensible, por supuesto, ya que no sabemos qué esperar. No sabemos qué va a pasar ante una situación ajena a nosotros o fuera de nuestro control. Es esperado, pero esta sensación de inseguridad, de miedo, de descontrol, también debe de tener cierto límite para considerarlo normal. ¿Qué pasa entonces actualmente? La pandemia por sí misma es aún una situación de incertidumbre. Tenemos un virus nuevo, modificado de otros virus que ya existían parecidos a este, que trae una enfermedad que sí podemos denominar totalmente nueva, que el ser humano no se había enfrentado a ella, para la cual no hay todavía un tratamiento, aunque ya actualmente hay una vacuna. Inicialmente esta no estaba. Y entonces ya tenemos acá un escenario en donde nos enfrentamos a una situación nueva y que solo por ello ya puede haber esperadamente algún sentimiento de inseguridad e incluso miedo. El miedo particularmente dirigido a, pues, no saber si nos vamos a contagiar de este virus y no saber cómo nos va a ir si nos contagiamos de él, ¿no? Pero no solamente la pandemia ha traído esto, el miedo al contagio, sino que también nos ha traído un cambio abrupto en nuestra vida cotidiana. Cambios en el estilo de vida, cambios en el trabajo, cambios en la manera en la cual nos hemos relacionado unos con otros. Entonces, actualmente, esta pandemia nos ha obligado a cambiar de una normalidad a otra. Estas imágenes creo que lo pueden ejemplificar bien. Eh, Antes de la pandemia, un abrazo simbolizaba una situación empática, simbolizaba una situación de fraternidad. Un saludo, un estrechar de manos era algo formal,
era algo incluso de educación, ¿no? Se nos enseñaba a saludar de mano, a despedirnos de mano, hasta la firmeza con el que saludábamos enseñaba algo de nosotros. La pandemia ha hecho que esto se modifique, ¿no? Es decir, no está prohibido, pero después de un año y medio de pandemia, hoy el acercarnos tanto como el abrazarnos o el estrechar la mano es algo que incluso ya es extraño, ¿no? Dicen por ahí que antes saludar de mano era un símbolo de educación, ¿no? Y hoy extenderle la mano a otra persona con el afán de saludarlo puede tomarse como hasta algo irrespetuoso debido a la crisis existente actualmente. Entonces, nos estamos modificando de una forma de vivir, de una forma de comunicarnos, de expresarnos, de relacionarnos a otra. Ahora las manos deben de mantenerse más cercanas a nosotros que a otras personas. Debe haber distancia entre nosotros, la limpieza constante, y todo esto, querramos o no lo querramos, supone un reto. Un reto para cualquier persona, por supuesto, pero no solamente estos distanciamientos por sí solos, ¿no? Sino que todo aquello que nos tenemos que exponer actualmente supone un reto para mantener nuestra salud mental y nuestra salud física también, por supuesto. Pero no solamente es la cuestión del aislamiento. Vemos que los retos que la pandemia nos pone enfrente van más allá. Ya hablábamos del miedo al contagio, y en algunas otras pláticas creo que lo he abordado de manera amplia, lo que supone el estrés a esta parte. El distanciamiento físico también es un distanciamiento emocional. Este distanciamiento físico nos ha obligado ahora a utilizar más los medios electrónicos y la situación tecnológica. Para los jóvenes, esto es como ya viene, ¿no? En parte, ya es parte de su cotidianidad. Pero para otros que no usábamos como tal los instrumentos electrónicos como el celular, la tablet, la computadora, supone un reto además aprender a usarlo y usarlo correctamente, con la finalidad no solamente ahora de acercarnos a nuestros seres queridos vía electrónica, sino también de trabajar, de mantenernos informados. Y justo hablando del trabajo, este es otro reto, porque nos tuvimos que adaptar a trabajar fuera de lo habitual, ¿no? Trabajar en casa, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos el reto es enfrentarse a la pérdida del empleo o a la posibilidad de perderlo. Y a esto se agrega otras cosas más con la escuela. Cuando se suspende la escuela, entonces los padres o los encargados de los niños nos convertimos además en sus tutores académicamente hablando, porque ahora era obligado por parte de los padres conectar a los pequeños, estar al pendiente de ellos, estar más tiempo con las tareas, que no quiero que tenga una connotación negativa lo que estoy diciendo, pero finalmente sí es una exigencia que antes no estaba y que por lo tanto supone un mayor riesgo. Entonces, como vemos, la pandemia no solamente trae un virus con un riesgo a contagiarnos, sino que supone riesgos, necesidades nuevas, exigencias nuevas en diferentes perspectivas. Ahora, el riesgo podríamos pensar que es el mismo para todos. Aquí el riesgo, quiero aclarar, no estoy hablando del riesgo de contagio, el riesgo de afectarse nuestra salud mental y de desarrollar una cuestión estresante. Todos tenemos el mismo riesgo, ya que todos estamos sometidos a la misma pandemia, al mismo aislamiento y la misma necesidad de hacer muchas cosas desde casa, ¿no? Pero el impacto es muy diferente. Entonces podemos hablar de grupos vulnerables, de personas, de grupos etarios que tienen más riesgo de verse estresados o hasta deprimidos ante la pandemia que otros. El primer grupo es el de los adultos mayores. La vulnerabilidad no tiene nada que ver con debilidad. Eso es incorrecto, no quiero que parezca así. La vulnerabilidad tiene que ver con menos recursos para afrontarse o una mayor cantidad de exigencias. Entonces,
El adulto mayor es alguien que se ve aislado, lo cual desde su perspectiva puede connotarse de soledad o de abandono, sin que sea necesariamente así. Ellos también se ven con la exigencia de que si quieren conectarse y mantenerse en contacto con sus seres queridos, tienen que usar un aparato que quizá difícilmente habían usado antes, desde el celular hasta aparatos más complejos como una tablet o una computadora. Los niños y los adolescentes son otro grupo etario que se ve vulnerable por su energía, por su dinamismo, porque de ir, subir, bajar, estar con los amigos, salir, ahora se tienen que ver encerrados en casa, comunicarse más tiempo con el celular para mantenerse en contacto con sus amigos, pero también con el problema que es estar tanto tiempo conectados al celular, ¿no? El otro grupo que se ve vulnerable son las personas quienes ya padecen una enfermedad mental en cualquiera de estas. Y lo que se ha visto es que el aislamiento, la cuarentena per se y los miedos de los que ya hemos estado hablando anteriormente, pues suponen un mayor nivel de estrés, otra exigencia, que puede ser que incremente los síntomas que estas personas ya tenían previamente. Y el último grupo que está aquí connotado, ¿no? Es el personal de salud, que ha visto la pandemia, por decirlo de una manera, de frente, ¿no? Desde la primera línea, que ve el impacto realmente físico, que puede ver las tasas de mortalidad, de comorbilidades de primera mano y que por lo tanto puede generar un mayor impacto de nivel cognitivo, generando trauma, generando mayor estrés, generando un poco más de miedo. Y otro grupo que aquí no está, aquí todavía no se mencionaba, pero que recientemente se ha involucrado y lo veremos poco a poco. Bien, ahora, ¿cuáles son las respuestas más observadas frente al aislamiento? Ya no solamente en los grupos que mencioné, sino en general, en la población general. Bueno, hay muchas maneras de presentarse. Las maneras buenas, positivas de la adaptación a esta nueva exigencia es buena, por lo tanto, no es el tema actual. Voy a hablar de los malos mecanismos de adaptación. Entonces, el más común es el miedo. Es decir, estar en cuarentena siguiendo una indicación de nuestras instituciones de salud, pero hacerlo con miedo. El miedo no solamente a enfermarme, sino el miedo a enfermarme y morir. Y no solamente a eso se le agrega el miedo de tener que ir a una unidad de salud, porque si no estaba contagiado, si a lo mejor lo que siento es influenza o es otra gripa o hasta puede ser algo generado por mi ansiedad. Y si voy a un sistema de salud, me puedo contagiar. Entonces, esto genera un impacto mayor. También en general, creo que muchas personas podemos sentir impotencia de no poder hacer más por cuidarnos. Aburrimiento, por supuesto que puede existir principalmente en jóvenes, en adolescentes, en niños, y los sentimientos de soledad son más comunes en personas de la tercera edad. La tristeza es común a cualquier grupo etario. A esto se le agrega además la preocupación de trabajar desde casa, que es una situación nueva, ¿no? Con dificultades, con a lo mejor la conectividad de internet, a lo mejor tener lo necesario, a lo mejor en una situación en donde además el niño está en la escuela, mi esposa o mi esposo están haciendo otra cosa y yo tengo que estar trabajando, poniendo atención, y eso supone más estrés, más exigencia y también el riesgo de no tener trabajo en una situación de pandemia en donde voy a necesitar recursos y de dónde sacarlos y cómo obtenerlos y cómo lidiar con lo básico, ¿no? Y finalmente entonces viene ahora el miedo de la separación de los seres queridos, la sensación de no poderlos cuidar, de no poderlos proteger, de comenzar a pensar que creo que es inevitable, ¿qué voy a hacer si, no? ¿Qué voy a hacer si X personas se enferman? ¿Qué voy a hacer si yo me enfermo? ¿Qué voy a hacer si mis padres se me enferman? ¿Qué voy a hacer si mi hijo? Y entonces estas situaciones empiezan a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer, generando una mayor complejidad emocionalmente hablando. Bien, pero el tema es
¿qué nos ha dejado la pandemia? Y la intención de hablarlo no es alarmar, por supuesto, no es hacer una nota roja, pero sí es tener una visión realista de lo que esta pandemia nos está dejando actualmente. Ok, a nivel mundial, estos son datos de la OMS y algunos datos de la ONU que también saqué. Ok, las personas que tuvieron la enfermedad de COVID-19, por supuesto lo superaron, tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como ansiedad y depresión. ¿Mayor cuánto? El doble de riesgo que alguien en la misma situación de pandemia, pero que no ha tenido el COVID-19. Y si esta persona que sobrevive al COVID ya tuvo depresión o ansiedad, además tiene mayor riesgo de mantenerse con secuelas, con dificultades en la atención, en la memoria, en la concentración, en la energía. ¿De qué más hablamos? Bueno, una de cada 5 personas que ha tenido y sobrevivió al COVID se enfrenta por primera vez a síntomas de ansiedad, de depresión o insomnio primario. ¿Qué significa esto? Tanto la ansiedad como la depresión pueden tener insomnio, problemas de sueño, pero también hay quienes sin tener un diagnóstico como tal de ansiedad o depresión, solo cursan con problemas para dormir. A eso nos referimos con un insomnio primario. Se agregaron y se han visto además que los pensamientos suicidas durante la pandemia, aquí ya no es solo en personas que tuvieron el COVID, sino en general, se han incrementado de un 8 a un 10%. Entonces, bueno, un 2% no suena mucho. A nivel mundial, un 2% son millones de personas. Millones de personas. Particularmente el adulto joven, su índice de pensamientos suicidas se incrementó hasta en un 14%, o sea, 14% de la población joven, que son la población por excelencia económicamente activa, durante la pandemia ha tenido pensamientos suicidas. Esto es algo que sí nos debe de llamar la atención y que ya nos está alertando que la siguiente pandemia, como seguramente han escuchado, la siguiente pandemia y que ya está en curso, es un problema de salud mental. Y hay que estar preparados, hay que estar listos. Y por supuesto, las personas que además tienen otras adversidades, por ejemplo, de salud, con otras enfermedades, incluso las mentales, personas que tienen ya un problema a nivel socioeconómico, se ven aún más afectadas. En cuanto al personal de salud, este es un estudio de España, pero que arroja datos muy concisos, por eso lo quise poner. Dice acá, casi la mitad de los profesionales sanitarios, y esto es médicos, enfermeras, trabajo social y psicólogos principalmente, tiene un alto riesgo de tener un trastorno mental después de la primera ola. 3.5% del personal sanitario tiene durante la pandemia una ideación suicida activa. Y si lo podemos clasificar por enfermedades, entonces el 28% tiene síntomas de depresión, el 22% ansiedad, 1 de cada 4 va a tener un franco trastorno de pánico, el 22% puede desarrollar elementos de estrés postraumático que pertenece al grupo de las ansiedades y poco más del 6% va a incurrir en el abuso de sustancias. Esto sí es alarmante, porque aunque los datos son de España, no son ajenos al resto del mundo, al resto del personal sanitario de salud. Y otra vez, sin afán de la nota roja, sí tenemos que estar atentos por lo siguiente. Las otras enfermedades, o sea, lo que no es COVID-19, por supuesto que siguen existiendo. Sigue habiendo personas diabéticas, sigue habiendo personas con una infección cualquiera, sigue habiendo personas con problemas renales, hepáticos, embarazadas que necesitan la resolución de su embarazo. En fin, sigue existiendo todo. El problema con los datos que yo les estoy poniendo acá es que tenemos que pensar que las personas, los médicos, enfermeras, demás personal sanitario que nos están atendiendo, están cansados, se están cansando. Esto tampoco quiero sonar alarmista y que parezca que estoy diciendo que nos están atendiendo mal. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí hay que tener la consideración que las personas que nos están atendiendo pueden estar cansados, están fatigados. Hay que también tratar de entenderlos a este personal sanitario.
Y bueno, finalmente es importante entenderlos porque estamos poniendo nuestra vida en sus manos, o nuestra salud en sus manos. Y es importante entonces entender que estas personas necesitan atenderse. Los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los trabajadores sociales necesitan atenderse. O sea, hay que voltearlos a ver también y verlos más que como profesionales, como seres humanos que también se pueden enfermar. Este es el otro grupo que yo les decía en diapositivas pasadas que no se había mencionado. No se había mencionado porque no había estudios respecto a ellos. ¿Quiénes son? Los maestros. Y ahorita les voy a dar un dato que van a ver cómo impacta terriblemente. O sea, una situación que pareciera pequeña a nivel mundial se magnifica enormemente. Bien, entonces un estudio reciente, también datos de la OMS, dice así: 54% de los maestros tiene al día de hoy síntomas de ansiedad. 90% tiene alteraciones del sueño desde el inicio de la pandemia. Casi el 90% tiene los síntomas ansiosos inespecíficos, a eso se refiere con el nerviosismo, o se muestran irritables o refieren tensión en general, ¿no? Muscular, mental. 42% refiere sentirse hoy poco feliz o incluso deprimido con el trabajo. Sí, esto es importante también, porque aunque a todos nos afectó, o sea, lo que sí fue evidente es que con el cierre de las escuelas, el personal docente definitivamente se quedó fuera de la jugada, aunque después se agrega lo de la escuela en línea, ¿no? Pero esto además no solamente es como algo bueno para ellos, no solamente es como el poder seguir trabajando, es trabajar completamente diferente, trabajar a distancia con N cantidad de niños y valerse más de los padres y demás cosas que supuso un cambio total para este grupo. Entonces, con estos datos, pues no es nada raro que tengamos estas cifras de personas también preocupadas. Eso a mí se me refleja así de sencillo. Tenemos un 90% de personas preocupadas por su trabajo, por supuesto. Bien, pero no son todos. Grupo etario, los niños. El niño a veces se expresa diferente y habla emocionalmente de una manera diferente al adulto. El estudio de lo que yo les estoy mostrando datos, inicialmente se refirió a los padres, porque los padres somos los que podríamos notar un cambio y poderlo describir más fácilmente que preguntárselo directamente a un niño. Entonces, el 85% de los papás o mamás al pendiente del niño describieron un cambio en el comportamiento o en su actuar cotidiano. Si nos vamos específicamente, los cambios más frecuentes fueron una dificultad para estar atento, estar concentrado, aprender, memorizar cosas en un 76%. Fácilmente distraíbles, la atención de un lado al otro o por ningún lado, ¿no? Una actitud de aburrimiento, de abatimiento en un 52%, muy de la mano con el 40% que se mostró irritable. Un 38% que se describió como inquieto en general, o un 38% que fue descrito como nervioso. Para nosotros, nuevamente, nervioso va a ser como ansioso de manera inespecífica, o sea, sin poder cuadrar una enfermedad del espectro de la ansiedad. Lo decimos como nerviosismo en general. El 31% de los niños refirió literalmente a los padres un sentimiento de soledad. 30% se manifestó en un malestar físico inespecífico, dolor, dolores gástricos, náuseas, dolores de cabeza, malestares musculares en general. Y un 30% también refirió preocupaciones ligadas directamente a la pandemia. La preocupación de enfermarse, preocupación porque se enferme uno de mis padres, preocupación porque papá pierde el trabajo, la preocupación inherente a la pandemia. Bien, aunque no es el tema, sí es importante esto que les voy a decir. Todos estos datos, la irritabilidad,
La inquietud que se puede traducir en ver un niño más travieso, más berrinchudo, más molesto, más destructivo, así corriendo, brincando por todos lados. El nerviosismo, la soledad, la preocupación y los malestares físicos pueden ser datos de un episodio depresivo en la infancia. Por supuesto, esto es algo que tiene que valorar un experto en salud mental y determinar si realmente es un episodio depresivo que necesita atenderse y tratarse. O es un proceso adaptativo ante la situación del aislamiento. Pero sí hay que estar al pendiente porque si detectamos este tipo de datos actualmente con nuestros niños en casa, sí vale la pena buscar la opinión de un experto en ello. Ok, entonces ya hasta aquí queda un poco claro, creo que podemos ir definiendo, una, a qué nos referimos como vulnerables y dos, ¿quiénes son los vulnerables? Tenemos en primer lugar el cierre de centros docentes, esto es las escuelas, ¿no? Y la restricción de actividades sociales, o sea, no puede salir a las plazas, a algunos parques, los cines y demás. Puso en riesgo directamente la salud mental de niños y adolescentes. Y no solamente en la cuestión emocional, sino también en la capacidad de relacionarse con otros, que es la adolescencia, la infancia, es, además del juego, es el momento de la vida en la cual aprendemos a interactuar con otros, con nuestros pares, que se va a reflejar directamente en nuestra vida adulta en algo que se llama inteligencia emocional. Entonces, la pandemia supone aislamiento, separación y por lo tanto puede implicar dificultad en ello, en la inteligencia emocional. Y por supuesto, alejados de la escuela, sin ir directamente de la mano con un experto en docencia, que es el maestro, ¿verdad? Pues se va a ver reflejado en su aprendizaje, por supuesto. Los adolescentes, aunque esto no omite a los adultos y a los niños, que ya tienen un trastorno psiquiátrico, cualquiera que sea, se ha notado que tienen una descompensación y esta descompensación tiene que ver con que, bueno, una con la exigencia, el cambio, mayor estrés y por el otro lado, al estar aislados y tener el miedo de salir, puede haber discontinuidad en los tratamientos, ausentismo a las citas ya previamente programadas y por supuesto que esto se va a ver reflejado en una alteración de lo que ya existía previamente, ¿no? Y finalmente el adulto mayor es otro de los grupos vulnerables, principalmente en problemas de sueño, al no poder ahora salir por una indicación de sanidad, pues hay mayor vida sedentaria con los problemas que la vida sedentaria va a traer de circulación venosa, de obesidad, cardiovasculares y, por supuesto, mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y de depresión. Entonces, ¿de qué manera está impactando a la sociedad, al mundo, no a una persona, sino en general a nuestra vida, la pandemia? Bien, el primer canal de incidencia y probablemente el más obvio con lo que hemos estado hablando hasta ahorita es la cuestión educativa. Esta es la cifra que yo les iba a decir que lo traía como interesante. Al día de hoy, cuando se cierran las escuelas, hoy ya el panorama está cambiando porque se están reabriendo, lo cual es algo bueno si se hace bien, si se hace adecuadamente. Pero al momento en el que se cierran las escuelas, 1.500 millones de estudiantes en el mundo se vieron afectados. O sea, imagínense esto, ¿no? Es toda una generación, por supuesto, que se ve afectada en su formación académica. Esto va a traer consecuencias no hoy o en un año, en 2 años. Esto se va a ver reflejado en los próximos 10 o 15 años, cuando estos estudiantes que se vieron truncados salgan al mundo laboral, ¿no? Espero que no, pero bueno, es la predicción. Otro posible canal a través del cual impacta la pandemia es la pérdida del empleo. El dato es cambiante dependiendo de la bibliografía que se busque, por eso preferí no poner un dato, pero la pérdida del empleo creo que se puede ya uno suponer cómo impacta, ¿no? O sea, no nada más impacta en la cuestión económica, que ya es mucho, por supuesto, impacta en la cuestión de la autoestima, de la seguridad, de la ansiedad, de la preocupación. Esto puede incrementar el riesgo en el consumo de sustancias. Al hablar de sustancias, voy a retrocederme un poquito, como lo decíamos en el personal sanitario.
no hablamos necesariamente de sustancias ilegales o drogas ilegales. El consumo en el abuso de sustancias puede ser de tabaco o puede ser de alcohol. Que por cierto, mañana va a haber una plática respecto al alcoholismo en pandemia. Yo recomiendo que no se la pierdan. En esa plática, el doctor Aguilar va a abordar magistralmente lo que yo voy a decir ahorita muy someramente. Esta pérdida de empleo y verse afectados así puede incrementar el riesgo de consumir este tipo de sustancias con las consecuencias que traerá después estar consumiendo estas cosas, ¿no? Y bueno, finalmente la salud es otra manera en la cual va a impactar o puede impactar la pandemia. Entonces, sí, pues me infecto, claro, afecta mi salud. Pero no solamente es eso, es la incertidumbre de no saber. Fíjense, o sea, el riesgo de contagiarnos desafortunadamente lo tenemos todos. O sea, todos hoy tenemos el mismo riesgo de toparnos al virus de frente y que el virus entre a nuestro cuerpo. La incertidumbre radica en cómo va a reaccionar mi organismo a la infección, porque hoy ha demostrado que si bien es cierto las personas con comorbilidades de diabetes, obesidad, se habló principalmente en un inicio, tenían mayor riesgo de morir. Conforme la pandemia fue avanzando, empezamos a notar que también morían personas jóvenes, que también morían personas sin comorbilidades previamente. Entonces, no sabemos realmente, en algún momento se habló que la cuestión era genética, de receptores pulmonares, de cuestiones inmunológicas, por supuesto, innatas. Entonces, el no saber cómo va a reaccionar mi cuerpo es lo que genera ansiedad y preocupación. Y como lo decía yo en la primer diapositiva, la incertidumbre, el no saber a estas alturas es sinónimo de generar ansiedad y de generar preocupación. Pero hoy se agrega otro tema más, en general, bueno, que son las vacunas. Bien, estas dos gráficas en general nos expresan la aceptación de las vacunas de la siguiente forma. En esta gráfica pueden ver que dice OCDE, que es una organización mundial que mide desarrollo económico de todos los países que conforman a la organización. Esta gráfica es al inicio de la pandemia, cuando todavía no existía una vacuna, pero ya se hablaba de crear una vacuna. Entonces, este 30.29 refleja que el 30.29% de la población, le voy a decir así mundial, no estaba segura de aplicarse la vacuna, no confiaba en la vacuna y muchos decían que mejor no se la iban a poner. Latinoamérica, en esa misma época, solamente el 15% de los latinoamericanos desconfiábamos de la vacuna y estábamos indecisos de ponerla o no. Estas otras dos barras que ven acá, ay, perdón, ya me adelanté. Estas otras dos barras que ustedes ven acá nos hablan de una vez que existe ya la vacuna y que ya se empieza a aplicar. Aquí las cifras bajan, afortunadamente, de los cuales en América Latina actualmente ya solo el 12% no está del todo seguro si ponerse la vacuna o no. Y a nivel mundial el 20% de la población sigue dudando. Bien, entonces, es curioso que la gente siga dudando respecto de la vacuna cuando, si bien es cierto que es una vacuna nueva, porque es una enfermedad nueva, estas vacunas han demostrado que no impiden la infección, pero sí reducen el riesgo de hospitalización hasta en un 96%, entendiéndose lo siguiente. Lo que la vacuna hace es reducir el riesgo de complicaciones graves. Entonces uno piensa, bueno, ¿por qué hay gente que lo sigue dudando o que se sigue negando? Este mismo estudio dice, la gran mayoría de las personas que rechazan o dudan la vacuna, en realidad no lo hacen por un tinte político y tampoco lo hacen por una situación anticientífica, como un grupo religioso radical, no. La gran mayoría de las personas siguen indecisas, o sea, no están seguras si hacerlo o no hacerlo. Y podríamos preguntarlos, ¿pero por qué? ¿Por qué a estas alturas hay gente que todavía no sabe? Y yo creo que una posible explicación es la siguiente. Porque el miedo a lo desconocido, aunque es normal, puede alterar
nuestra capacidad de juicio. Y con nuestra capacidad de juicio se puede ver afectada nuestra capacidad de tomar decisiones de una manera racional, objetiva y basada en evidencias. De ahí la importancia, entonces, con esto cierro esta diapositiva, de ahí la importancia de informarnos, pero también de atender una situación ansiosa que, lejos de ser normal, ya está afectando hasta nuestra capacidad de decidir sobre algo que es benéfico para nuestra salud. Bien, entonces, ¿y cómo cuidamos de nuestra salud mental? O sea, hasta este punto, ¿cómo lo puedo hacer? El arma más poderosa que tenemos frente a cualquier problema, por lo menos sanitario, es tener información, saber qué hacer, saber qué no hacer. Entonces hay que mantenernos informados, pero hay que saber de dónde tomar la información. Si bien es cierto que las redes sociales son útiles, hay que usar las redes sociales para mantenernos en contacto. Algunos dirán también para reírnos un rato de algunas cosillas ahí que pueden ser agradables, pero no necesariamente para informarnos a través de redes sociales, ya que mucha de esta información sí puede ser una nota roja, puede ser una noticia falsa y por lo tanto solamente puede alarmar. Hay que mantener rutinas, cada vez irnos adaptando a las necesidades. Hoy nos tenemos que adaptar a que los jóvenes regresan a las escuelas, los niños regresan a las escuelas y es otro cambio, ¿no? Ya nos veníamos adaptando a las clases en casa y ahora tenemos que adaptarnos a regresar a la escuela. Bueno, hay que mantener una rutina conforme se van haciendo los cambios. Eso es algo bueno, nos ayuda a tratar de generar una situación de control y de orden en la vida. El contacto social es importante siempre en la medida de lo posible, siempre cuidando las indicaciones de sanidad y por supuesto, actualmente la pandemia sigue existiendo con y sin vacunas, pero el virus está ahí y como decíamos, no sabemos en realidad cómo nos va a ir a cada uno de nosotros. Entonces, la indicación es la misma. Si usted no tiene a qué salir, mejor no salga. Evitar el alcohol y las drogas, que solamente empeoran la situación del juicio y pueden provocar mayor riesgo en la salud mental, ¿no? Hay que sentirnos útiles y a veces sentirnos útiles ayuda para sentirnos bien y ser útiles se puede reflejar ayudando a los demás, a la persona que lo necesita, al adulto mayor, al niño, al vecino que lo requiere. Hay que procurar ayudarnos. Apoyar a los profesionales de la salud. ¿De qué manera apoyamos al sistema de salud nosotros desde nuestras casas? Siguiendo las indicaciones que se nos dan, ¿no? Usando el gel, usando el cubrebocas, no conglomerándonos, es la manera de apoyar. Y finalmente, si no estigmatizar, es importante entender que es una enfermedad que nadie la pide, nadie la exige, nadie la quiere, ¿no? Y que por lo tanto hay que tener respeto de las personas que están contagiadas o que estuvieron contagiadas y mostrarnos empáticos con ellos, más que señalarlos. Correcto. ¿Qué puedo hacer si tengo hijos? Hay que cuidar su rutina familiar, que procurarlos que tengan un hábito de despertarse, de hacer sus actividades cotidianas, de ayudar en casa, pero también que tengan un tiempo para jugar, también que tengan un tiempo para la escuela, hacer sus tareas. Hay que buscar darles formas positivas o enseñarles formas positivas de expresar sus emociones, de expresar cómo se sienten, incluso si tratan de explicarnos por qué se sienten de esa manera, qué les preocupa o qué les enoja. Hay que hablar con ellos de la pandemia de una manera que ellos lo puedan entender, que sea comprensible, sin generarles mayor angustia, por supuesto. Hay que cuidar que sigan en contacto con amigos, que sigan en contacto con otros familiares, aunque sea de vía electrónica, pero que no se sientan aislados, ¿no? Que puedan platicar y demás, cuidando siempre el tiempo de exposición a redes sociales, a computadoras, a pantallas, ¿no? Y cuidarlos en casa, estar con ellos, particularmente. A veces no sabemos cómo hacer esto como padres, entonces, por supuesto, la invitación es apoyarnos de un experto en salud mental, un experto en salud mental infantil para que ellos nos puedan ayudar o orientar. Si soy o cuido a un adulto mayor o tengo en casa un adulto mayor, ¿qué puedo hacer? Bueno, buscar que siga en contacto con sus seres queridos a través del teléfono, el correo electrónico, de redes, de videoconferencias, ayudarlo a que lo haga,
o buscar incluso que aprenda a hacerlo, si es factible, o bien estar al pendiente de si necesita o desea comunicarse con alguien. También cuidar las rutinas, tratar de mantenerse móvil en hacer cosas, caminar, desplazarse dentro de la misma casa para evitar el sedentarismo. Y bueno, la gran mayoría de los adultos mayores tienen alguna comorbilidad médica. La intención es siempre asegurar que tengan el medicamento suficiente y correcto para que salgan lo menos posible y también para que su enfermedad, cualquiera que ésta sea, no se descompense por falta de medicación. Ok, ahora, ¿qué debo hacer yo si sospecho de alguna enfermedad mental? Bueno, si pese a cuidarnos de manera genérica, o sea, todos estos cuidados que estoy diciendo previamente, notamos que algunos malestares persisten, aumentan o no mejoran o empiezan a afectar nuestra vida cotidiana, como cuáles malestares. La intranquilidad, un miedo desmedido, injustificado, pesimismo, pensamiento catastrófico, sensación constante de fatiga, de cansancio, sin ninguna razón clara, ya sea insomnio, un exceso de sueño, alteraciones en el apetito, irritabilidad o tristeza, o aumento de conductas como el lavado de manos, la limpieza en general, un miedo excesivo a estar contagiados o a enfermarnos, o bien se aparecen pensamientos relacionados a la muerte o al suicidio, ya sea en nosotros o en alguien cercano a nosotros, lo ideal es buscar a un experto en estos temas que te pueda orientar, que te pueda diagnosticar si es necesario, pero lo más importante es que te diga qué puedes hacer y cómo puedes tratar cualquiera de estas patologías. Con esto yo termino. Les agradezco mucho por su atención. Estoy pendiente unos minutos por si hay algunas preguntas. Con todo gusto puedo responder.